Capítulo 9. Gran Grial, Gil y los apóstoles muertos. Lluvia parpadeó, su expresión cuidadosamente en blanco. Las palabras que Ciro acababa de decirle rebotaron en su mente por un momento antes de finalmente encontrar un lugar donde establecerse y permitirle registrar completamente el significado detrás de ellas. ¿Tú deseas unirte a mí en un contrato, Ciro? Habló lentamente mientras se agachaba para tomar una taza de té. Ambos, más Gray, que estaba sentado al lado de Ciro, estaban sentados en una mesa de comedor muy elegante dentro del dormitorio de Lluvia. Además de él, Gray constantemente pasaba de ser remilgado y correcto a ser tímida e inquieta. Cambiaba a lo primero cada vez que su mente parecía estar en otra cosa antes de que algo le devolviera la mente a lo que estaba sucediendo actualmente, y cambiaba a lo segundo. Si bien tanto Ciro como Lluvia encontraron extraño su constante cambio de decoro, ambos fueron lo suficientemente educados y lo suficientemente versados en magia y sus extraños hábitos como para dejarlo en paz. Solo si de alguna manera involucra a los apóstoles muertos. Ciro respondió simplemente, yendo directo al grano mientras apoyaba sus manos sobre su mesa. ¿Específicamente apóstoles muertos? ¿Qué le provocó esto a Ciro? Se preguntó la rubia, mirando a su socio comercial, con curiosidad. Una comisión. Quieren una espada hecha con materiales de un apóstol muerto. Ciro respondió simplemente, recibiendo un chillido de Gray y una mirada de asombro de Lluvia. Una espada hecha de apóstoles muertos. ¿Cómo pretenden conseguirlos? Los apóstoles muertos desaparecen una vez que los matan. Ya no tienen magia que los mantenga unidos. Dijeron que se encargarían del asunto y que no harían más preguntas si quería la comisión. Ciro refunfuñó, tamborileando con los dedos sobre la mesa de Lluvia a un ritmo agudo. ¿Está bien? Lluvia respondió con una mirada insegura. Entonces este cliente tuyo está seguro de que puede darte los medios para evitar que el cuerpo de un apóstol muerto se desintegre tras su muerte? Ciertamente, eso parecía. Se supone que recibiré los detalles en un par de días. Está bien. Probablemente una persona o un artículo que necesita ser adquirido en algún lugar. Adivinó Lluvia, recibiendo un asentimiento de Ciro. Yo mismo pensé que podría haber sido un objeto. Gray cree que es una persona. Comentó Ciro, moviendo su cabeza en dirección a Gray. Hablando de eso, no es que no disfrute de su compañía como aprendiz de Lord del Mello y II, pero ¿por qué la trajiste a esta reunión? Preguntó Lluvia, tratando de mantener su interrogatorio lo más respetuoso posible a pesar de su confusión. Estoy realizando un experimento con Ciro. Gray respondió estoicamente, moviéndose la capa y la capucha para intentarlo cuando sintió que se deslizaban ligeramente. ¿Un experimento? ¿De qué tipo? Intentar que Ciro participe en un experimento es como intentar que Lord del Mello y II deje de fumar. Bromeó el mago finlandés, obteniendo un leve movimiento en los labios de Gray y un resoplido por parte del chico en cuestión. No deseo revelar algo que debe mantenerse en secreto. Pero se trata de un código místico. Gray le respondió diplomáticamente, parpadeando rápidamente sorprendido por unos momentos después de que sus palabras salieron de sus labios. Aunque eso no duró mucho antes de que su mirada se dirigiera sutilmente hacia el pecho de Ciro, donde podía sentir la luz brillante de su primer encuentro. Llamándola y negándola al mismo tiempo. Iluminar, atenuar, iluminar, atenuar. Un ciclo que se repetía una y otra vez, como si estuviera confuso. Por supuesto. Lluvia respondió secamente antes de reírse. Ciro y su herrería poco a poco se están volviendo famosos dentro de la torre del reloj. Ni siquiera mi hermana puede seguir negándolo. Oh, ¿en serio? Lo último que escuché fue que intentó romper una de mis espadas porque provenía de un cuchillo oriental, y por eso no era digno de ella. Ciro comentó con una mirada molesta. No sé por qué te ves así, Ciro. Sé que te dije que no logró romperlo. Ella todavía lo intentó y eso es todo lo que se necesita. Pero, ¿no rompes tus espadas todo el tiempo? Gray intervino en voz baja y Ciro le dio una mirada confusa y en blanco, mientras que Lluvia simplemente le pidió con calma a August que le sirviera otra taza de té. Todavía no son espadas, Gray.
Una espada real es aquella que ha pasado por todo el proceso de forjado y sale por el otro lado sin ningún defecto importante o elevado. Cada vez que una de esas espadas falla en el proceso de forjado, es mejor empezar desde cero que tratar de ahorrar restos y hacer una hoja mediocre. Zirou la sermoneó, dejando escapar un aura que parecía volverse cada vez más opresiva a medida que avanzaba. Mientras estaba ocupado sermoneando a Gray, nunca notó que ella palidecía aún más y comenzaba a alejarse de él en su silla. Una gota de sudor recorrió una de sus pálidas mejillas y una sonrisa nerviosa cruzó sus rasgos. Como si estuviera tratando de mantener un decoro cortés y adecuado, pero simplemente estuviera demasiado nerviosa y ansiosa para hacerlo sin romperse. Entonces Zirou, dijo. Comenzó Lubia, sacándolo de su improvisada conferencia sobre forja de espadas y devolviendo su atención a ella. Querías hacer una misión para eliminar a algunos apóstoles muertos, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿Conmigo mismo? Ella infló su pecho mientras colocaba una mano sobre él, guiñándole un ojo, o con algunos ejecutores / exorcistas. Personalmente, no me importa. Mientras logre reunir suficientes materiales para crear la espada, probablemente suficientes para 2, para hacer algunos experimentos sobre las técnicas de forja. En realidad, me pregunto cuánto podría agarrar. Hacer espadas con materiales de apóstoles muertos seguramente conducirá a algunas habilidades o cambios interesantes. Zirou. No creo que tú tengas materiales de apóstoles muertos por ahí para herrería sea una idea muy inteligente. Lubia torpemente se metió en sus reflexiones y escuchó un chasquido de su lengua. Sí, supongo que demasiado, y la gente podría pensar que quiero experimentar con apóstoles muertos. Zirou gimió, volviendo a golpear la mesa con los dedos a un ritmo constante. Y nadie quiere eso. Lubia se rió y tomó un sorbo de su té. No. Gray estuvo de acuerdo. Veré qué puedo arreglar para ti, Zirou. Después de todo, es lo mínimo que puedo hacer. Pero es posible que tengas que prepararme algo cuando regreses, dijo Lubia con voz burlona, consiguiendo un resoplido y un giro de ojos. Sí, una vez que termine con la comisión. Me pondré manos a la obra. Gruñó, sin darse cuenta de la mirada inexpresiva que Gray le dio a un lado de su cabeza ante tal comentario. Excelente. Ahora, si no le importa que le pregunte y, por supuesto, si se le permite revelarlo, ¿quién es su cliente? ¿No tengo ninguna razón para no hacerlo? Respondió Zirou, haciendo que Lubia se diera cuenta de que no sabía sobre los contratos de Gea. Es Lorelei Bartomeloy. La conoces, ¿verdad? El vaso de Lubia se rompió en su mano cuando todos sus circuitos mágicos se iluminaron, provocando un grito de sorpresa de Gray. XXXXXXXXX. Fuyuki. Rin murmuró algo para sí misma mientras caminaba por las calles de Fuyuki, después de haber terminado un poco de entrenamiento con Kirei. Por mucho que odiara al hombre y supiera que él le había estado mintiendo, y todavía le estaba mintiendo, sobre Gilgamesh y cómo terminó la última guerra del Santo Grial, todavía tenía valiosas habilidades que enseñarle. Y ella estaría maldita si no ordeñara a ese hombre asqueroso por todo lo que hizo, hace y tendrá o tendrá. Metiendo la mano en su bolsillo, sacó lentamente una gema, la sostuvo a la altura de los ojos y la giró ligeramente entre sus manos. Supongo que lo mismo se aplica a ti, ¿eh? Murmuró para sí misma, todavía mirando la piedra preciosa. La razón por la que sus pensamientos cambiaron a esta piedra preciosa específica fue el hecho de que Zirou se la había dado después de adquirirla de la heredera Edelfell. Algo que le irritaba los nervios sin fin. Normalmente ni siquiera lo habría aceptado por principio, aunque eso no explicaba el hecho de que fue Zirou quien se lo dio, pero tampoco estaba en condiciones de regalarlo. Y, lamentablemente, para su orgullo, su pragmatismo de mago ganó en este caso particular. Si hubiera sido mayor, tendría las finanzas y las conexiones para conseguir una joya así por sí misma, de hecho, con bastante facilidad. Pero ella no era mayor. Tenía 12 años y sus finanzas estaban a cargo de su tutor legal. También conocido como Kirei Fakko Tomine. 1.
Y como Kirei estaba a cargo de las finanzas de su familia, cada vez le resultaba más difícil conseguir nuevas gemas sin desperdiciar todo su presupuesto. Sinceramente, no se sorprendió. Kirei probablemente encontró divertida su difícil situación financiera. Probablemente incluso estaba obstaculizando intencionalmente su presupuesto específicamente para hacerle cada vez más difícil prosperar para algún tipo de patada enfermiza y retorcida. Gruñendo y apretando el puño alrededor de la gema, la deslizó nuevamente en su bolsillo, mirando hacia adelante hasta que llegó a la puerta principal de su mansión. Con un gruñido molesto, sacó las llaves y abrió la puerta, entró y cerró la puerta detrás de ella. Los movimientos para llegar a casa ya le resultaban muy familiares. Entra a la casa, cierra la puerta, pone su chaqueta en la percha, cierra la puerta, quítate los zapatos, entra más adentro de la casa para hacer lo que ella elija. Era un hábito tan arraigado que honestamente dejó que su mente se preguntara una vez que entró en su casa, repasando qué estudiar esa noche mientras caminaba hacia su casa. Solo para detenerse al ver a un hombre de cabello dorado sentado en su sofá. Uno que conocía íntimamente por los relatos de su padre y por las historias que Zirou le había contado, pero que nunca antes había conocido en persona hasta ahora. Este hombre era Gilgamesh, y claramente la estaba esperando, dado que una vez que ella lo notó, él inclinó la cabeza hacia arriba minuciosamente y abrió un ojo para mirarla. Una sonrisa engreída pero sutilmente cruel se dibujó en sus labios mientras lo hacía. Bueno. La pequeña compañera de mi entretenimiento finalmente llega a casa. Dejé la iglesia después de ti y todavía llegué aquí antes que tú a un ritmo informal. Deberías sentirte avergonzado por hacer esperar a tu rey. Gilgamesh. Rin tragó saliva y palideció ligeramente cuando empezó a darse cuenta de todas las implicaciones de lo que podría salir mal. Sí. Ese es mi nombre. Sin embargo, olvidaste el título. Él respondió, su voz baja y peligrosa. Rin retrocedió un paso y sus manos temblaron por el puro peligro que despedía el Cervante encarnado en su propio sofá. Sin la más mínima producción de maná, ni siquiera un arma desenvainada o levantada en su dirección, la hizo temer por su vida. Una pequeña parte de su alma, extremadamente mezquina y oscura, quería saber cómo lo hacía para poder replicarlo. ¿Ahora Gilgamesh? En cambio, lo intentó, caminando hacia él cuando él le hizo un gesto impaciente para que se acercara. Ugh. Incluso suenas como tu padre cuando intentas besar a la gente. Gilgamesh gimió, inclinando la cabeza hacia atrás y poniendo los ojos en blanco. Mi padre. ¿Te estás burlando de mi padre? Murmuró Rin, inclinando la cabeza para que su cabello le cubriera los ojos, apretando los puños a los costados. A pesar de su enojo, Gilgamesh continuó sentado con indiferencia en su sofá, con ambos brazos sobre la parte superior del sofá y una pierna cruzada sobre la otra. ¿Cómo pudiste burlarte de mi padre después de permitirle morir? Ella exclamó, mirándolo. Ahora, normalmente ella habría recibido una mirada fulminante a cambio que la habría callado instantáneamente. Una mirada perteneciente al primer y más fuerte sirviente del trono de los héroes. La palabra clave, sin embargo, fue normalmente. Como en este caso, Gilgamesh solo empezó a reír. De todo corazón. El rey se rió tan fuerte que terminó agarrándose el estómago e inclinándose en el sofá. ¿Qué es tan gracioso? Ja. Por supuesto que me estoy burlando de él. Un hombre tan aburrido. Actuar como si estuviera por encima de todos los demás a pesar de las cosas que hizo y de las cosas que no pudo hacer. Mi padre no era. ¿Cómo está tu hermana otra vez? Preguntó Gilgamesh cruelmente, sonriendo más ampliamente cuando la boca de Rin se cerró audiblemente. Ella también es una confidente de mi entretenimiento, ¿no? Rin no dijo nada, ahora mirando activamente a Gilgamesh, una mirada que él encontró con una sonrisa arrogante y un brillo de suficiencia en sus ojos mientras volvía a recostarse en su sofá. ¿Por qué estás aquí? Muramasa-kun me ha contado lo que piensas de la gente normal. Admitió, obteniendo una suave risa de él. Ah, y conociéndolo, tampoco se equivoca. La gente es aburrida. En esta era moderna, viven sus días sin cambios ni entusiasmo. Una y otra vez como ganado sin sentido.
No hay nada de esa chispa que tenían los de mi glorioso reino. Por eso luché tan duro. Comenzó a despotricar en un tono extremadamente arrogante, colocándose una mano en el pecho. ¿Verdad? Ella lo miró con recelo, como si esperara que él intentara matarla en cualquier momento posible. Lo cual, siendo honesto, podría hacer si se le antojara. Pero por supuesto. Incluso en una época tan aburrida, todavía se pueden encontrar aquellos que sobresalen del resto. Muramasa-kun. Rin adivinó con una expresión incómoda, apretando los puños en su regazo. Exactamente. Mi entretenimiento. Mi último bastión para que a vosotros, mestizos de esta época, os quede alguna utilidad. Pero, por supuesto, si lo dejaba completamente a su suerte, eventualmente me quedaría sin entretenimiento. Su novedad, su fuerza, seguiría su curso y se desvanecería. Probablemente cuando alcanzara su mejor momento físico. Gilgamesh suspiró, hablando de Zirou como si fuera un juguete con el que jugar o un juego para mirar. Rin apretó los dientes y tuvo que evitar conscientemente rechinarlos mientras sentía que su mirada sobre el rey dorado se transformaba en una mirada feroz. Sus puños se apretaron hasta el punto de que sus nudillos se pusieron blancos como el hueso y sus uñas comenzaron a clavarse casi dolorosamente en la piel de su palma. Ah. Ahí está. Mi entretenimiento es un cambio muy fácil para tus emociones. Si no te parecieras tan irritantemente similar a alguien que había conocido antes, podría tomarte como mi bufón de la corte. Exclamó Gilgamesh, pasando de molestarse al mencionar su parecido a burlarse alegremente. 1. Ve bufón de la corte. Podía sentir el calor subiendo a su rostro, solo empeorando cuando Gilgamesh le sonrió cruelmente, básicamente rogándole que arremetiera contra él. Eso es correcto. Pero desafortunadamente, no eres lo suficientemente cómico como para sortear esas similitudes. Él la despidió con un gesto, ya que te distraes tan fácilmente. Parece que es mi trabajo mantener la conversación sobre el tema. Parece que incluso las habilidades sociales han disminuido en esta época. Rin pudo sentir su ojo temblar ante el insulto de Gilgamesh, sabiendo que él era la única razón por la que estaban fuera de tema en primer lugar. Si no fuera por la minuciosa mirada que él dirigió en su dirección cuando su mano se movió, ella habría estado buscando una de las muchas gemas que tenía en su persona en este momento. Pero desafortunadamente él lo hizo, así que ella decidió no hacerlo. Sin ninguna interferencia, mi entretenimiento perdería esa cualidad que lo convierte en un mineral utilizable en esta era inútil de arenisca y guijarros. Al menos. Sus insultos a la humanidad son de primer nivel. Desafortunadamente, no sé si eso lo hace mejor o peor. Rin pensó para sí misma con una gota de sudor mental. Por lo tanto, como cualquier buena obra, cualquier buena historia, es necesario que haya trama y desarrollo. Si mi entretenimiento fuera ser el personaje principal en este escenario. Luego, los antagonistas y los personajes secundarios deben progresar para llevarlo aún más alto. Para hacer la historia aún más entretenida. Rin comenzó a morderse el labio, el más mínimo indicio de sangre comenzó a brotar de sus palmas y llegar a sus medias. 1. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Ella murmuró en voz baja, pero que fue escuchada por el rey, quien se rió a carcajadas ante la pregunta. ¿Aún no puedes entenderlo? En verdad Tokiomi fracasó en cada tarea que se propuso, ¿no? Rin se estremeció ante la mención de su padre. He venido aquí para facilitar tu desarrollo. Estás cerca de mi entretenimiento, más que casi cualquier otro. Por lo tanto, si tú crecieras y aprendieras, él también lo haría. ¿Tú estás ayudándome? La mirada plana que recibió a cambio solo avivó las llamas de ira dentro de ella. No estoy haciendo tal cosa. No eres ni lo suficientemente fuerte ni digno de mi atención. Más bien, simplemente digo esto. Los homúnculos y su marido, los que van a realizar las pruebas del Gran Grial. Descubrirán la verdad y probablemente se lo notificarán. Una vez que lo hagan, sabrás tu límite de tiempo. Sabrás cuándo necesitas fortalecerte y así impulsar el crecimiento de mi entretenimiento. Pero no qué fuerte tendrás que ser. Porque te lo prometo. A ti no.
ni para mi entretenimiento. Pero hasta el grial mismo. Gilgamesh se levantó lentamente, parándose en toda su altura mientras miraba apáticamente a Rin con sus ojos carmesí ensombrecidos. Cada vez más de su aura comienza a filtrarse hacia la residencia Tosaka, lo que hace que Rin comience a tener cada vez más dificultad para respirar. Me aseguraré de que esta próxima guerra del Grial sea la más grande de todas las que la precedieron. Uno lleno de las luces más brillantes tanto de la humanidad como de los espíritus heroicos para descubrir si a esta era en su conjunto realmente le queda algo de valor. O si debo arrasar a todos, excepto a unos pocos elegidos, para empezar de nuevo. Tetu, Kukepe, ¿por qué? Asegúrate de llevar mi entretenimiento a nuevas y mayores alturas, hija de Tokiomi. De lo contrario, ni siquiera podrás llegar a la guerra del Grial. En un instante singular, toda la fuerza de su aura se expandió hacia afuera. Rin trató de luchar contra ello, su orgullo y su ira no le permitieron desplomarse ante este Servant repugnantemente arrogante y irritante. Sin embargo, solo tenía 12 años y no era lo suficientemente fuerte, por lo que en apenas 2 segundos sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó sin huesos. Su cuerpo inerte rodó del sofá e impactó el suelo con un fuerte golpe. XXXXXXXXX. 3 horas más tarde, la gran caverna del Grial. Todo está configurado. Gritó Kiritsugu, su voz plana y sus ojos entrecerrados ante el objeto flotante sentado en el centro de la caverna. ¿Estás seguro? Preguntó Irisbiel, inusualmente seria mientras mantenía sus ojos fijos en el gran Grial. Lo comprobé 3 veces. Es ahora o nunca, Iri. Él respondió, sin querer obligar a su esposa a hacer nada, pero sabiendo que si ella no podía reunir el coraje para hacer su parte del trabajo, entonces sería mejor que hicieran las maletas ahora. Ahora. Necesito asegurarme de que no le ha pasado nada desde el incendio. Un ceño fruncido cruzó sus delicados rasgos, una mirada oscura en sus ojos. Entonces estaré atento a sus lecturas de energía. Le aseguró, acercándose a algunos de los equipos de campo taumatúrgicos que acababa de terminar de instalar. Kiri, todo estará bien. ¿Verdad? Su voz era tranquila, frágil. Levantando la vista de su equipo hacia su esposa, pudo ver lo nerviosa que estaba incluso sin mirarla a la cara. Cambiando su peso de un pie al otro constantemente, jugando con los bordes de sus mangas y tirando o jalando de diferentes partes de su atuendo. Mirar su rostro solo demostró lo nerviosa que estaba. Sus labios se apretaron finamente y sus pupilas se contrajeron mientras seguía desviando su mirada de él al gran Grial y de regreso. Todo estará bien, Iri. La guerra del Santo Grial fue hace solo 5 años. Habría comenzado a absorber maná, pero no lo suficiente como para ser una amenaza real. Él le aseguró, obteniendo una sonrisa temblorosa de ella antes de que ella respirara profundamente y girara sobre la punta de su pie para enfrentar el gran Grial nuevamente. Voy a iniciar el diagnóstico, Kiri. Entendido. Estaré observando. Activando sus circuitos mágicos, comenzó a cantar el aria para sí misma. Sintiéndose deslizarse con cada palabra, con cada línea del aria. Más y más hasta que finalmente ella cayó. Abriendo los ojos, cuando la lectura que debería haber recibido no apareció en su mente. Se quedó helada al reconocer dónde estaba. No era la caverna donde su querido esposo estaba revisando el equipo para medir las lecturas de maná del gran Grial, sino que ella estaba de vuelta dentro del Griallejos de cómo había sido la última vez que estuvo aquí, tenía demasiado maná. Más de lo que lógicamente debería haber almacenado en su interior. Lo suficiente como para que Irisbiel comenzara a entrar en pánico y su respiración comenzara a acelerarse. HMMM. Entonces, la tramposa regresa por fin a su verdadero lugar. La voz profunda y oscura resonó a su alrededor. Y a pesar de la oleada de preocupación que llenó su sistema, también le dio algo en que concentrarse. Algo en lo que forzar su mente para ayudarla a ignorar el pánico. Avenger. ¿Qué es esto? Preguntó, sintiendo una masa coagulada de maná detrás de ella y girándose lentamente, tragando saliva y apretando los puños. Entonces, ¿te acuerdas de mí?
La imagen casi perfecta en el espejo de Irisbiel sonrió cruelmente mientras se inclinaba hacia adelante. Después de lo que nos hiciste pasar a Kiri y a mí. Dejó la declaración en el aire, ambos sabían lo que Benji había hecho, no había ninguna razón para que Irisbiel lo dijera. Algunas de las cosas más divertidas que he tenido en décadas. La forma retorcida de Irisbiel soltó una risita, riéndose en su mano. Irisbiel no se molestó en escuchar la forma alternativa, mirando alrededor del vacío negro como tinta que los rodeaba a los dos. Finalmente notando que su atuendo no era el que había estado usando en el mundo real. Más bien parecía un simple vestido blanco con bordados dorados alrededor de donde salían sus piernas, donde salían sus brazos y alrededor del escote. Una apariencia que parecía reflejarse en Benji, pero con negro y rojo en lugar de blanco y dorado. Grrrrrr. El gruñido de Irisbiel de ojos amarillos llamó la atención del original. Pensé que tardarías más en notar ese vestido. Con lo mucho que tienes la cabeza en las nubes y todo. ¿La cabeza en las nubes? Irisbiel entrecerró los ojos ante su retorcido doppelganger, recordando, vagamente, cuán cruel y retorcido podía ser Benji con las palabras. Así es. Como creer verdaderamente que un homúnculo sacrificado podría ser un buen padre. La mujer de cabello blanco se estremeció y dio un paso atrás, obteniendo una sonrisa enloquecida por parte de Benji. Sé, ¿cómo tú? ¿Sabes sobre eso? Oh, pequeña Iri. Después de que me engañaste, me aseguré de vigilarte. Entonces, sé a quién dirigirme. No los toques. Siseó Irisbiel, dando un paso adelante y moviendo su brazo con ira. Fue breve, casi instantáneo, e Irisbiel se lo habría perdido si le hubiera sucedido a alguien más. Excepto que no era nadie más. Era su mayor enemigo, su mayor miedo en todo el mundo. Cuando balanceó su brazo mientras daba un paso adelante, su doble enloquecido se tensó y un atisbo de cansancio entró en sus ojos mientras miraba directamente el vestido en la forma de Irisbiel. Poco a poco, una idea empezó a formarse en su mente. Una idea loca, claro, pero que, basada en su conocimiento limitado como modelo de homúnculo de Justeace, estaba empezando a tener cada vez más sentido, más o menos. Estoy usando el vestido del cielo. Murmuró, viendo el diminuto estremecimiento de su forma de ojos amarillos. Lo que usas es una pálida imitación de lo verdadero. Eres tan patético que ni siquiera pudiste soportarlo. ¿Entonces eso debe significar que estás usando una versión maldita o alterada? Sin embargo, ninguno de los nuestros coincide con el vestido real. Irisbiel murmuró para sí misma, ignorando las palabras burlonas de Benji. ¿No escuchaste mis palabras de antes? Es porque no puedes manejarlo. Honestamente, estás tan triste que es divertido. El fracaso de un grial menor, el fracaso de un mago, el fracaso de una esposa, el fracaso de una madre. Cállate. Ella espetó, perdiendo los estribos en un instante, algo que hizo que Benji sonriera maniáticamente una vez más. Si soy tan patético, entonces ¿por qué pierdes tanto de tu propio vestido, ¿Fue una réplica juvenil? Muy posiblemente. Sin embargo, cumplió su propósito de esconderse bajo la presuntuosa cobertura que puso Benji, haciendo que ambas mujeres tuvieran ceños fruncidos casi idénticos mientras se miraban fijamente. Con un profundo suspiro, Irisbiel sacudió la cabeza y se concentró nuevamente en la tarea que originalmente estaba tratando de hacer. Tratando de sentir a su alrededor el maná contenido en el gran grial, ya que actualmente se encontraba dentro del mismo grial. A medida que sus sentidos se extendieron, más y más preocupación comenzó a filtrarse en cada poro de ella. Esto era más maná del que debería haber podido ahorrar en tan solo 5 años, incluso contando el extraño final de la última guerra del Santo Grial. La cantidad de maná contenida dentro del Gran Grial estaba más cerca de 55 años en lugar de los 5 que realmente había sido. Una pequeña parte de su mente también notó las 3 líneas invisibles de maná que salían de Benji y se extendían hacia el abismo sin fin del Gran Grial, pero rápidamente dejó de lado esa información para más adelante. ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? Preguntó Irisbiel, exigiendo una respuesta mientras giraba sobre su opuesto riéndose. Yo, no hice nada, pequeño homúnculo, fue todo por ese marido tuyo. Kiri.
No jugaría con el gran grial. Inténtalo de nuevo. Ella frunció el ceño, sus dedos se abrieron y cerraron, deseando poder usar su alquimia en este lugar. No te culpo por no darte cuenta. Eres una mente unidireccional. Un idiota que la mayoría de la gente diría. Evenge se burló de ella y comenzó a caminar alrededor de Irisbiel con pasos largos y juguetones. ¿Cómo acumulaste tanto maná en tan poco tiempo? Espetó Irisbiel, recibiendo una mirada fulminante de Evenge por un momento antes de que se derritiera en una sonrisa fácil. No sé a qué te refieres, pequeño homúnculo. He acumulado 5 años de experiencia. Valor de maná. ¡Qué mentira más descarada! Ah, pero no lo es. Nunca se pidió un deseo, ¿verdad? Seguro que parte de mi maná se destinó a encarnar a ese rey dorado y a tú también. Evenge fulminó con la mirada y frunció el ceño a Irisbiel, obteniendo un breve momento de una sonrisa engreída de la mujer, pero solo hubo otro desagüe en mis reservas de mana esa noche. El fuego. Ahí finalmente se da cuenta. Bueno, listo pequeño homúnculo, ¿quieres un trofeo de participación? Te tomó un poco demasiado para conseguir una medalla. Irisbiel no dijo nada a pesar de su mirada francamente letal a Evenge, quien solo le devolvió la mirada con alegres ojos amarillos. Como si la mujer vestida de negro simplemente estuviera rogándole que intentara atacar. En cambio, Irisbiel comenzó a pensar en todo lo que le acababan de decir. Me voy. Anunció simplemente, mirando a Evenge, desafiándola a intentar detener a Irisbiel. ¿Oh, para qué? Pensé que estábamos teniendo una conversación francamente espantosa. Eres demasiado peligroso para permitirte el lujo. Kiri y yo teníamos una contingencia para la próxima guerra del Grial. Pero sí tienes esto mucho ahorrado. Hay que elaborar un nuevo plan. Ella habló, sus ojos se fundieron en el vacío y el tono incluso mientras miraba impasible a Evenge. Dándole la espalda a la otra mujer, Iri comenzó a caminar. Pensando en cómo podría abandonar este horrible paisaje mental y encontrándose subiendo una escalera brillante antes de darse cuenta de que estaba allí. Si se hubiera dado la vuelta, habría visto el leve ataque de puro pánico que cubrió los rasgos de Evenge antes de que lo suavizaran por la fuerza. Fuera. ¿Quieres desmontar el gran grial? ¿Con esta gran cantidad de maná? Semi-invitado intentó no actuar fuera de lugar, mientras se burlaba de la mujer vestida de blanco. Necesitaba que esto funcionara con cada fibra de su ser. Si flaqueara aunque fuera por un momento contra esta mujer en particular, sabría que algo le pasaba a Evenge. Y si no podía engañar a Irisbiel de alguna manera, lo perdía todo. Deteniéndose en su ascenso por la brillante escalera, Irisbiel se giró lo suficiente para mirar a Evenge sin mirarla completamente. ¿No pareces muy preocupado? ¿No tienes miedo a la muerte, Evenge? Preguntó, canalizando su mejor impresión de Kiritsugu. No en lo más mínimo, porque si piensas que todo este mana se disipará sin causar daño, por supuesto, adelante. Pero si puedo crear el fuego Fuyuki, con menos de 1/6 parte de mis reservas totales. ¿Qué podría hacer con 5 veces esa cantidad? La sonrisa de Evenge se extendió más de lo que un cuerpo humano debería permitir que se extendiera una sonrisa, y sus ojos parecían brillar con un color amarillo pálido. El daño que eso causaría. No te importa cuántas personas matarías. Cuanto más, mejor. Irisbiel apretó tanto los puños que la sangre comenzó a gotear de ambas palmas. La mujer se dio la vuelta y subió las escaleras con una velocidad y aplomo que delataba lo infantil que solía ser. Sintiendo que la presencia de Irisbiel abandonaba el gran grial, Evenge exhaló un suspiro de alivio antes de sonreír maniáticamente y comenzar a reírse locamente. Sabiendo que ahora tenían otra oportunidad de quemar este mundo patético hasta convertirlo en una cáscara sin vida. XXXXXXXXX. Mundo Río. Kiritsugu desvió su mirada del monitor hacia su esposa mientras ella jadeaba pesadamente y se alejaba del gran grial, casi cayéndose si no hubiera corrido para atraparla. Iri. Kiri. Kiri. No es bueno. En lo más mínimo. Ni siquiera podemos evitar que suceda y... Iri.
La mujer levantó la vista mientras Kiritsugu la agarraba por los hombros y la apretaba ligeramente para ayudarla a consolarla y conectarla en la realidad. Habla de manera concisa, ¿qué ha pasado? ¿De qué estás hablando? El gran grial. Tiene más maná del que debería tener. ¿Cuánto más? Preguntó con sospecha, entrecerrando la mirada y apretando la mandíbula mientras Irisbiel parecía entrar en pánico un poco más. 55 años en valor de mana en lugar de 5. Los ojos de Kiri se abrieron con sorpresa y horror al darse cuenta de lo que eso significaba. La próxima guerra del Santo Grial no sería en 55 años como esperaban. Sería en 5. Esto desbarató tantas cosas que ni siquiera era divertido si lo mirabas de la manera correcta. Esta fue una situación de código negro directo. Entonces tenemos que desmantelarlo. A Arresveo le preocupaba que su mente fuera a eso inmediatamente. Ella no podía culparlo, por supuesto, su propia mente había hecho lo mismo. Pero sabiendo lo que ahora sabía, no podía permitir que él cometiera ese error. No después de cómo había estado después del incendio. No. De hecho, pareció alarmado por esto, lo miró 2 veces y se inclinó hacia atrás. Kiri. Kiri, no lo entiendes. Si intentamos desmantelarlo con ese mucho maná ahí dentro, hará que el fuego Fuyuki parezca una fogata. Admitió débilmente, sintiendo que su agarre se hacía más fuerte, pero no tan doloroso. ¿Aún peor? Preguntó alarmado y ella asintió lentamente. El incendio de Fuyuki fue solo una sexta parte de las reservas totales del Gran Grial. Eso es. Comenzó, sus manos cayendo sin fuerzas de sus brazos mientras se sentaba en el suelo junto a ella. No podemos permitir que eso suceda. Dijo resueltamente. Lo sé. ¿Pero cómo? Es posible que necesitemos. No participaré en la guerra. Dijo antes de que él siquiera sugiriera una idea, prácticamente capaz de sentir su mirada sobre ella. ¿No quieres participar? Después de la última vez, no puedo hacerlo, Kiri. Simplemente no puedo. Admitió, con la voz cargada de culpa mientras abrazaba sus rodillas contra su pecho. Entiendo. Él murmuró entendiendo, envolviendo un brazo alrededor de ella suavemente. Ya se nos ocurrirá algo, ¿verdad? Lo haremos, Ivy. Siempre lo hemos hecho. XXXXXXXXX. 2 días después, Torre del Reloj. ¿Zero? ¿Te importa si paso? Luvia gritó después de tocar la puerta de su dormitorio. Después de un momento la puerta se abrió, mostrando a Zero, quien sonrió al verla. Su cabello estaba un poco desgastado y una pequeña marca de hollín en su mejilla que Luvia solo pensó que lo hacía lucir más lindo. No importa la idea de que él era lindo en primer lugar. Hola, Luvia. Adelante. Estaba probando un pequeño hechizo de fuego. Él se hizo a un lado mientras le hacía un gesto para que entrara a su dormitorio. Gracias a sus conexiones como Shirou Emiya y Shirou Muramasa, el preadolescente pudo conseguir un dormitorio mejor que el mago promedio en la Torre del Reloj. Pero aún menos que un dormitorio que tuviera a alguien como la propia Luvia. Aunque, si la familia de la que proviene su linaje se hiciera de conocimiento público. Pensó astutamente, sonriendo inocentemente a Shirou cuando él le dio una mirada extraña ante el brillo que momentáneamente pasó por sus ojos. Entonces, ¿qué te trae por aquí? ¿Normalmente voy a tu dormitorio o simplemente nos encontramos en clase?, preguntó Shirou casualmente, agarrando una toalla y mojándola ligeramente para quitarse el hollín de la mejilla. Se trata de la petición que me hiciste hace unos días. Ella comenzó diplomáticamente, tratando de reprimir la risa ante la mirada que él le dio. Sabes que no puedo hablar de política, Luvia. Gimió mientras se acercaba y se sentaba en un taburete. Creo que simplemente no te atribuyes suficiente crédito, Zero. En lo que respecta a tus espadas, puedes jugar bastante bien. Ella se burló de él y lo elogió al mismo tiempo. No voy a dejar que un mago me robe una espada adecuada y me haya lanzado un montón de palabras importantes para tratar de confundirme. Se quejó, habiendo recibido algunos pedidos en los que el cliente había probado eso.
Por mucho que odiara el discurso diplomático, derribar a esos idiotas, ofrecer algo que la persona promedio pudiera entender y señalar lo injusta que era la recompensa, fue terapéutico a su manera. Junto con el hecho de que Lluvia, aparentemente en una misión personal muy irritante, se había encargado de deslizarse al azar en un discurso diplomático en medio de una conversación y esperar que Zirou siguiera el ritmo. Sin que Zirou lo supiera, esto fue solo el comienzo una vez que todos en Fuyuki se enteraron de esto. Aunque eso puede ser cierto. Demuestra que lo entiendes bastante bien. Señaló con una sonrisa de satisfacción. Sí, supongo que sí. De todos modos. Logré encontrar un contrato al que tú podrías unirte. Pero es bastante difícil. Para alguien que nunca antes ha firmado un contrato de mercenario. Además de no tener casi tiempo para prepararse adecuadamente para tal cosa. ¿Qué es y cuándo? Preguntó con curiosidad, inclinándose ligeramente hacia adelante en su taburete. Es el exterminio de un apóstol muerto. Como estabas buscando. Pero uno a una escala ligeramente mayor que el contrato de exterminio promedio. Con toda honestidad, Zerou, te sugiero que no tomes este. He tenido experiencia en aceptar contratos de mercenarios antes y ni siquiera yo aceptaría este. Qué mal, reflexionó mientras se recostaba, apoyando el codo en su banco de trabajo. Uno de los miembros que asume la misión es Bazar Fraga Macrimets. Subrayó Lluvia, tratando de transmitirle los peligros que esta misión podría deparar. ¿Quién es? Preguntó despistado, obteniendo un suspiro de Lluvia. Bazar Fraga Macrimets es un ejecutor de la Torre del Reloj. Uno de los mejores de hecho. Cualquier cosa en la que ella esté no es algo que una persona que toma un contrato por primera vez debería hacer también. Zirou silbó ante su explicación, su mente comenzó a evocar una imagen de lo que Basset, podría parecer. A pesar de la poca descripción que le habían dado sobre ella. ¿Qué la hace tan peligrosa? Preguntó con curiosidad, su mente recorriendo armas de todas las formas y tamaños. Su combate cuerpo a cuerpo es extraordinario y, según los rumores, su mente es muy aguda. Lluvia tarareó, moviéndose ligeramente en el asiento que había reclamado como suyo. Pero en mi opinión personal, diría que es su experiencia. La envían a misiones increíblemente peligrosas y le dan contratos igualmente peligrosos porque tiene unas lo suficientemente fuerte como para sacarla de ellas de una sola pieza. Un as. Se animó ligeramente. Y aparentemente habiendo olvidado con quién estaba hablando, Lluvia tarareó y asintió, levantando un dedo mientras seguía hablando. Eso es correcto. Un auténtico Noble Phantasm ligado a su línea familiar por una enfermedad genética. El sonido de dos manos golpeando la mesa a su lado la hizo abrir los ojos y gritar cuando su rostro estuvo justo frente al de ella. Estoy aceptando este contrato. ¿Para cuándo tengo que estar listo? Ese Zerou es muy peli. Haré cualquier cosa que quieras que haga. Lluvia sintió que su corazón latía con fuerza y un sonrojo rojo apareció en su rostro ante la seriedad con la que lo dijo mientras su rostro estaba tan cerca del de ella. Por supuesto, a sus 12 años, su proceso de pensamiento seguía siendo increíblemente inocente. Si este intercambio hubiera ocurrido en unos 5 años más, Lluvia podría haberse desmayado por una hemorragia nasal. Está bien. Pero necesitas firmar un GEAS, Zerou. Para demostrar que lo dices en serio. Él simplemente asintió al instante. Está bien. ¿Qué es un GEAS? Lo verás en un momento, Zerou. Lo escribiré lo más rápido posible, ya que tendrás que reunirte con los ejecutores en el vestíbulo oeste mañana a las 10 a.m. Entendido. Después de firmar esto de GEAS, me aseguraré de decirles a todos que voy. Zirou se alejó de Lluvia, haciendo un puchero ligeramente triste antes de concentrarse en hacer los GEAS y no en hacer algo potencialmente vergonzoso. XXXXXXXXX. Una hora después, Departamento de Políticas. Lorelei Bartomeloy levantó la vista de los papeles que estaba firmando con una mirada un tanto fría pero también inquisitiva. Preguntándose quién exactamente estaba llamando a su oficina a las 8:42 de la noche y quién fue lo suficientemente valiente como para ir a su oficina. Entrar.
Ella habló, observando cómo la puerta se abría silenciosamente sobre las bisagras perfectamente engrasadas. La respuesta a sus dos preguntas anteriores parecía ser el heredero Muramasa. Alguien en quien ella estaba trabajando para intentar atraer a la facción aristocrática cada vez que tenía un momento libre. Además, alguien por quien había pagado una comisión hace solo 3 días. Han pasado 3 días y sé con certeza que no has hecho mi espada. ¿Has venido a cancelar mi comisión? Ella lo puso a prueba con una ceja levantada, colocando su pluma en su lugar apropiado y juntando sus dedos elegantemente. En lo más mínimo, señorita Bartomeloy. Sorprendentemente lo negó con un movimiento de cabeza. Solo para informarte que me he sumado a un contrato que saldrá de la Torre del Reloj mañana por la mañana para adquirir los materiales para tu espada. Pensé que debería hacértelo saber para que puedas preparar lo que habías planeado para recuperar los restos sin que se conviertan en cenizas. Lorelei tarareó, su expresión perfectamente adaptada y suavizada. Haciendo que pareciera que a ella no le importaba en lo más mínimo lo que él dijera, a pesar de su interés que estalló cuando se dio cuenta a qué contrato se refería. ¿Hablas de que el contrato lo completa un equipo de ejecutores de la Torre del Reloj? ¿Reunirse por la mañana a las 10 de la mañana? Ese es, señorita Bartomeloy. Él respondió simplemente, al menos ella tenía que respetar su confianza. Por supuesto, eso era si en realidad era confianza y no pura idiotez y arrogancia. Pero solo el tiempo lo dirá sobre ese tema en particular. Es difícil conseguir una posición en estas misiones incluso para nuestros propios ejecutores. ¿Cómo lograste tal tarea mientras aún ocultas inútilmente tu linaje? Ella reflexionó, preguntándose si tal vez él realmente había revelado su herencia. Sin duda, haría más fácil involucrar a otras subfacciones aristocráticas para convencer al heredero Muramasa. No es que ella le hubiera dejado unirse a ninguna facción excepto la suya, por supuesto, especialmente si esta espada suya resultaba ser de una calidad digna de la habilidad de la que hablaba su antepasado. Mi inversionista lo arregló para mí. Él respondió, una respuesta críptica y reveladora al mismo tiempo. ¿Los Edelfell están dispuestos a ayudarlo hasta tal punto? Claramente su interés en él va más allá de una simple caridad o ganancias menores. ¿Están al tanto de algo relacionado con Muramasa que el resto de la Torre del Reloj desconoce? Pensó astutamente antes de dejar esos pensamientos a un lado por el momento. Ya veo. Muy bien, me aseguraré de que los preparativos estén listos para entonces. ¿Si eso es todo? Preguntó con voz monótona. Cualquier otra cosa puede esperar hasta que tenga los materiales y cuando esté a punto de empezar a fabricar la espada. Que tenga buenas noches, señorita Bartomeloy. Dijo amablemente antes de salir cuando vio que ella obviamente no tenía nada que decir, ni intentaba impedir que se fuera. Cuando la puerta se cerró detrás de él una vez más, Lorelei sacó una hoja de papel y un sobre, y comenzó a escribir una carta para enviarla casi tan pronto como terminara de escribirla. Sin embargo, mientras escribía, una parte de su mente se preguntaba qué podía saber el Edelfell sobre Shirou Muramasa que el resto de la Torre del Reloj, y lo más importante, ella un poco más fuerte que un prodigio pasajero. Un pelín, no lo hizo. Un enigma que ocuparía sus facultades mentales más de una vez y con una ferocidad XXXXXXXXX. Omake, prueba del Gran Grial, el peor de los casos. Voy a iniciar el diagnóstico de Kiri. Entendido. Estaré observando. Irisbiel respiró hondo, activó sus circuitos mágicos y se alejó del Gran Grial cuando una sección del techo de la caverna se derrumbó. Se escuchó el sonido del metal tintineando y golpeando la piedra antes de que una figura saltara del polvo. Deslizándose hasta detenerse, unos ojos grises miraron a Irisbiel y Kiritsugu mientras se tensaban, ambos preparándose para pelear al ver el arco y la flecha que la figura había dibujado y apuntado a Irisbiel. ¿Quién eres? Preguntó Irisbiel, entrecerrando los ojos mientras los ojos grises del hombre se abrían. ¿De dónde vienes? Kiritsugu levantó su calicó hacia el hombre, vestido con un equipo de combate sorprendentemente moderno para tener un arco y una flecha. La expresión del hombre se suavizó incluso mientras bajaba el arco y la flecha.
Ambos adultos no pudieron entenderlo mientras él los miraba en silencio a ambos. Este hombre. Él es un problema. No puedo leer ni una sola vez sobre él. Pensó Kiritsugu, ajustando el agarre de su arma. Podría estar pensando cualquier cosa en este momento. ¿Quién es este tipo? Murmuró Irisbiel mentalmente, todavía mirándolo desconcertada. Gran genial. Mi padre adoptado y su follada esposa muerta y ambos aún están vivos en 1999. ¿Qué mierda alaya? ¿Esperas que simplemente tome esto acostado? Solo disparar al verlos o algo. Mierda, todavía están mirando. Están esperando algo. Piensa, Emilia. Piensa. ¿Qué puedo decir para asegurar que esto no se convierta en una pelea? Algo, cualquier cosa. En un destello de motas azules de prana, se formaron una insignia y un estuche de insignia en la mano que previamente sostenía la flecha. El hombre miró estoicamente a Irisbiel y Kiritsugu mientras levantaban el estuche de la placa y lo abrían. Agente Emilia, División Counter Guardian. Counter. ¿Guardián? Irisbiel remató la estupefacta declaración de su marido con una pregunta estupefacta propia. Mientras tanto, el hombre se limitó a mirarlos a ambos, completamente serio tanto en tono como en lenguaje corporal. ¿Qué carajo acaba de salir de mi boca? Mentalmente, sin embargo. Lo mejor era decir que la imagen mental del espíritu heroico Emilia era mucho más emocional que su contraparte física y dejarlo así.